Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis muy particular preparado para un oyente, el Ferry, a partir de sus propias notas. Así es. Y el texto es muy específico. El capítulo 6 de Segundo Nefi, del Libro de Mormón. Correcto. Y para dar un poco de contexto, estamos hablando de un registro de una familia que, según la narrativa, dejó Jerusalén por allá del 600 a.C. Y Jacob, el autor, es una de las primeras voces proféticas en esta nueva tierra, hablándole a una comunidad muy pequeña, muy aislada. Y la misión que nos plantean estas notas es, bueno, muy clara. Ir directo al grano, sin adornos. Sin adornos. Se trata de entender los argumentos teológicos e históricos. El análisis lo llama una teología histórica con consecuencias específicas. Me gusta esa frase. Sí, es muy potente. Jacob está, digamos, construyendo un andamiaje para que su pueblo entienda quiénes son, de dónde vienen y, sobre todo, a dónde van. Exacto. Es como un mapa de su propia historia, ¿no? Conectando su realidad, que era muy precaria, con una narrativa gigante. La historia de Israel, su dispersión y su futura redención. Pues vamos a desglosar ese mapa. Vamos a ello. El capítulo arranca estableciendo el escenario de una forma muy formal. Nefi, el líder, le pide a su hermano Jacob que enseñe. Y le da una tarea muy concreta. Justo. Y un punto que las notas resaltan de inmediato es que su trabajo no es, para nada, dar un discurso de ánimo. Para nada. Ese punto es fundamental para entender todo lo que sigue. A Jacob no se le pide que sea un orador motivacional. No, se le posiciona como la principal autoridad doctrinal. Su encargo es pesado, es específico, explicar la naturaleza de los pactos de Dios con la casa de Israel. Y cuando hablamos de pactos en este contexto, no es una simple promesa, ¿cierto? No. Es más bien un contrato bilateral sagrado. Tiene responsabilidades y bendiciones para ambas partes. Claro, un acuerdo con condiciones. Entonces, la tarea de Jacob es explicar los términos de ese acuerdo. Exacto. Las notas lo resumen muy bien. Está ahí para aclarar quién es Israel, qué le pasó, qué le va a pasar. Y lo más importante, ¿cómo encaja Cristo en todo ese plan? Ese es el esqueleto de todo su discurso, la idea que lo sostiene todo. Y desde el principio establece una agenda muy seria. Imagínate lo que sentiría esa gente al escucharlo. Pues por un lado, una carga pesada, una responsabilidad enorme. Los conecta de inmediato con la gran historia de Israel. Las notas insisten mucho en que Jacob es explícito. Muy explícito. No son una rama desgajada por accidente. Les dice, en esencia, ustedes son una parte literal de Israel, preservada con un propósito. Exacto. Y fíjate en el método que usa. No se basa solo en su propia autoridad. Su principal testigo es el profeta Isaías. Ah, claro. No está inventando una teología nueva, está interpretando una antigua, y eso le da un peso tremendo a sus palabras. Cita a Isaías para reforzar 4 puntos clave, según las notas. Sí, 4 puntos que son la base de su argumento. A ver, el primero es que Dios no se ha olvidado de su pueblo. A pesar de las apariencias. A pesar de todo. El segundo, que Israel será reunido. El tercero, que los gentiles, o sea, las naciones no israelitas, jugarán un papel de apoyo en esa reunión. Y el cuarto, que es el más importante, es que el Mesías es el agente principal de toda esa restauración. Es una jugada teológica muy potente, la verdad. Mucho. Fíjate, en lugar de verlos como un grupo aislado, perdido en un continente desconocido, los posiciona como actores centrales. Les está diciendo, esa profecía que leíamos en Jerusalén no es una historia ajena. Habla de nosotros, aquí, ahora. Y cuando dices potente, ¿a qué te refieres? ¿A qué les daba una sensación de importancia? Exactamente. Es un cambio de perspectiva radical. Pasa de estamos solos y abandonados a somos la clave para el futuro del pueblo de Dios. Les da un linaje, una herencia. Y, lo más crucial, un futuro con significado. Está combatiendo la desesperación con una dosis masiva de propósito teológico. Bueno, para mí, el punto de inflexión del análisis es cuando se aborda la profecía sobre el Mesías. La crudeza es impactante. Sí, aquí no hay metáforas. Es brutalmente directo. Profetiza que Cristo vendrá a Jerusalén, se humillará y será rechazado. Por su propio pueblo. Y el texto
como lo citan las notas, es increíblemente gráfico. Dice que será azotado, Sí. será crucificado y morirá. Y da una causa muy directa: endurecerán su corazón contra él. No hay ambigüedad. Es una declaración profética que pone sobre la mesa el evento que, según Jacob, va a redefinir todo. Es el momento trágico que desencadena lo demás. Justo. Pero aquí hay un matiz muy importante que el resumen destaca, y me parece crucial. A ver, Jacob parece tener mucho cuidado de no demonizar a los judíos en su conjunto. Absolutamente. El rechazo se presenta como un evento histórico trágico, sí, pero no como el capítulo final para ellos. O sea, el compromiso de Dios con su pueblo del pacto continúa. Ese punto es clave. Evita que el discurso se convierta en una simple condena. Lo presenta como un capítulo doloroso dentro de una saga mucho más grande. La relación no se rompe para siempre. Se fractura gravemente, pero el pacto subyacente sigue vigente. Y esto es lo que prepara el terreno para la siguiente consecuencia. Ok, entonces tenemos la profecía del rechazo. ¿Y qué significa eso en la práctica? La consecuencia es severa. Muy severa. Las notas enumeran los resultados. El pueblo judío será esparcido, perseguido, herido y odiado. Y el análisis lo describe como una consecuencia histórica, no como un castigo sentimental o un arrebato de ira. Es una relación de causa y efecto. Exacto. El resultado directo de rechazar a quien Jacob llama el Santo de Israel. Es una visión muy estructurada de la historia. Me parece importante esa distinción. No es una furia divina impulsiva. No. Es un resultado predecible dentro de ese marco de pactos que mencionabas. Correcto. Y aquí está el eje del capítulo. No es un castigo eterno. Es una fase dolorosa, sí, pero una fase dentro de un plan mayor. Claro, si fuera un castigo final, no habría esperanza. El discurso terminaría en la tragedia. Pero al enmarcarlo así, Jacob mantiene la puerta abierta para la redención. La dispersión no es el fin, es solo el segundo acto. Bueno, esto suena increíblemente desolador. Rechazo, dispersión, sufrimiento. Parece un callejón sin salida. Sí, lo parece. Pero las notas dejan claro que Jacob no los deja en esa oscuridad, ¿cierto? Por supuesto que no. Inmediatamente presenta la otra cara de la moneda. Y esto nos lleva directamente a la restauración. ¿Y no lo presenta como una simple posibilidad? No, para nada. El análisis lo califica de certeza histórica. Es tan seguro que va a ocurrir como lo fue la dispersión. ¿Y la razón? Dios recordará su pacto. La memoria de Dios es la garantía de la redención de Israel. Entonces, la reunión es la otra cara de la dispersión. Son dos partes inseparables de la misma narrativa. No puedes entender una sin la otra. Y de nuevo, la figura central es Cristo. Siempre. Si el rechazo a Cristo fue la causa de la dispersión, la aceptación de Cristo será el motor de la reunión. Él es el agente principal en ambos lados. El texto dice que los judíos volverán a conocer a su Mesías y serán reunidos en poder. Este arco narrativo completo, rechazo, dispersión y reunión final por misericordia, es el corazón de todo el mensaje. Es un ciclo completo. Sí, fíjate, la tragedia conduce a la dispersión, pero la constancia del pacto garantiza la reunión. Es un cuadro de la historia que es a la vez sombrío, pero inmensamente optimista en su conclusión. Exacto. Al final, la misericordia tiene la última palabra. Es una visión de la historia increíblemente resiliente. A pesar de la catástrofe, la promesa nunca se anula. Ahora, el capítulo no termina con esa nota puramente optimista. Fiel a su estilo y al de Isaías, el cierre es severo. Sí, hay condiciones. Se nos dice que la redención es real, pero el análisis destaca que no es universal ni automática. Así es. Jacob traza una línea muy clara. Aquellos que luchen activamente contra Cristo, dice, serán destruidos. Pero los justos serán preservados. Los que perseveren. Esto introduce un elemento crucial: la responsabilidad individual en medio de esta gran narrativa colectiva. No basta con pertenecer por linaje. No. Hay una expectativa de lealtad activa. Y el resumen subraya un versículo que parece ser la clave de todo. No serán avergonzados los que le esperan. Y las notas lo interpretan de una manera muy potente. Dicen que el pacto sostiene al que persevera, no al que se justifica a sí mismo. La palabra esperar aquí no es pasiva, entonces. Para nada. Implica una fidelidad activa, una confianza continua a pesar de que las circunstancias sean terribles. Es un llamado a la resistencia espiritual.
Bien, si tuviéramos que destilar esto, repasemos las ideas centrales que extrae el análisis. La primera, la identidad lo es todo. No olviden que son Israel. Y esa identidad está ligada a la segunda idea. Cristo es el eje sobre el cual todo se mueve. La dispersión y la reunión giran en torno a él. La autoridad. Para probarlo, usa a Isaías como su manual del pacto. Lo que le da legitimidad y conecta a su pequeña comunidad con siglos de tradición profética. No están solos. Y dentro de esa historia futura se introduce un cuarto elemento: los gentiles. Sí, y su papel es de apoyo. Son instrumentos para ayudar a Israel, no para reemplazarlo. Una idea bastante radical para la época. Y finalmente, todo esto converge en una idea que parece una contradicción, ¿no? ¿Cómo pueden el sufrimiento y la misericordia ser parte del mismo plan? Exacto. Y la síntesis del análisis es que no son contradictorios. Son parte de un plan unificado, donde la disciplina de Dios y su misericordia trabajan en conjunto. Justicia y misericordia no son opuestas, sino dos herramientas para el mismo fin. Justo eso. En conclusión, las notas del Ferí describen este capítulo 2 Nefi 6 no como un sermón emotivo, No. sino como la introducción intelectual al gran discurso de Jacob. No busca el drama, sino sentar las bases de una lógica de causa y efecto. Es la columna vertebral doctrinal para todo lo que dirá después. Les está dando un mapa de la historia y les muestra con un punto rojo brillante: ustedes están aquí. Y para terminar, hay algo que me llama la atención en las notas. El documento concluye con una pregunta. Sí. Pregunta si se desea continuar con el análisis del siguiente capítulo, donde Jacob usa otra porción de Isaías. Esa pregunta invita a pensar en cómo estos textos están estructurados como un argumento que se va construyendo capa por capa. No son capítulos aislados. Claro. Y eso me lleva a una reflexión final. Si este capítulo establece el qué y el porqué de la historia colectiva de un pueblo, ¿qué implica para un individuo posicionarse dentro de esa misma narrativa? Es una buena pregunta. O sea, si todos estamos, en cierto sentido, en un estado de dispersión o de recogimiento, ¿qué significa en la práctica esperar en Dios para, como dice el texto, no ser avergonzado? ¿Es una acción, una actitud, una fe ciega o algo completamente distinto?